respecto a las evaluaciones que hemos tenido nosotros en, en nuestra nota de iniciar de todas formas. ¿Qué dice? Dice que se va a eliminar. ¿Por qué? No sé qué pasó. A ver, voy a iniciar otra vez la grabación. Y quiero ver si está grabando. No sé por qué motivos no me permite iniciar la grabación. He trabajado de la manera más tranquila y formidable con sus compañeros. No sé si es el tema de internet. A ver, déjame un minuto. Voy a cambiar a otro internet para ver. Ya, listo, empezamos. Perfecto. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a ver dos temas. Es anatomía radiológica del aparato digestivo en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? ¿Por qué la tenemos que hacer? Bueno, vamos a aprender cómo es la anatomía radiológica en un estudio de rayos X del abdomen. ¿Ya? Y también para ello tenemos que conocer cuáles son las principales proyecciones que nosotros vamos a utilizar cuando estemos evaluándola y cuáles son las indicaciones cuando nosotros debemos tomar. Conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber que una radiografía de examen de abdomen, disculpe, por lo general se va a solicitar, ¿no? Como primer paso en el algoritmo diagnóstico, es decir, para el inicio de una serie de exámenes. Sobre todo en aquellos pacientes que vienen a las salas de emergencias con un dolor abdominal moderado o grave, pero de manera inespecífica. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que una radiografía normal no siempre permite, ¿no? Descartar patología. Es decir, no nos va a decir que todo está completamente normal. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una radiografía de abdomen? Pues las principales indicaciones de una radiografía de abdomen son, uno, cuando nosotros queremos ver perforación intestinal, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver neumoperitoneum, ¿no? Ya sea por una úlcera duodenal, ya sea por una peritonitis, ya sea por un accidente o traumatismo, ¿no? Vamos a pedir una radiografía de abdomen cuando queremos hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿no? Que es el estudio que vamos a elegir como primera opción. Lo otro, en aquellos pacientitos que, por ejemplo, tienen la ingesta de cuerpos extraños, como por ejemplo los niños, ¿no? Que vienen porque se comieron el arete, que se comieron la moneda, ¿no? O, por ejemplo, encontrar cuerpos extraños ahí posterior a procedimientos, ¿no? Como, por ejemplo, que se olvidaron, por ejemplo, una gasa, ¿ya? Una gasa sobre el dolor abdominal en específico, ya les dije, o tal vez sirve para seguimiento sobre todo de patologías como la litiasis renal, ¿no? Las litiasis ureterales, ¿no? Son todas estas las que nos pueden evaluar o las que se pueden evaluar. ¿Cuáles son las incidencias que vamos a utilizar? Cuando nosotros evaluemos, vamos a utilizar una radiografía en decúbito supino, es decir, una radiografía que está echado, que es la proyección básica, la que nos va a dar la mayor información. Tamaño de órganos sólidos, tamaño de asas intestinales, el patrón aerofecal de las asas intestinales, entre otros.
También tenemos la radiografía de abdomen de pie o en bipedestación. Esta solamente me va a servir para dos informaciones básicas. Uno, para evaluar niveles hidroaéreos, teniendo en cuenta que más de 3 se consideran patológicos. Y lo segundo, para evaluar neumoperitoneo, un paciente que está estable, y tenemos que buscarlos en las regiones subdiafragmáticas. Pero tenemos una tercera incidencia que nos va a servir sobre todo en aquellos pacientitos que están echados o postrados y que no se pueden parar, en aquellos que nosotros tenemos que buscar niveles hidroaéreos o signos de neumoperitoneo. Entonces, en este tipo de pacientes, yo le voy a hacer una radiografía de abdomen en decúbito con rayo tangencial. Y las indicaciones son las mismas que en la de bipedestación. Entonces, miren, acá tenemos dos radiografías, una es de pie y otra es de cúbito. Entonces, miren, en la radiografía de pie el paciente está parado, los haces de rayos ingresan de la parte de adelante hacia atrás, donde va a estar el detector o chasis, ¿no? Y nosotros vamos a tener esta imagen, ¿no? Sobre todo acá lo que va a imperar es la gravedad. Quiere decir que todo lo que tenga aire va a subir, ¿no? Y todo lo que tenga líquido va a tender a bajar. ¿Cómo yo voy a caracterizarlo, diferenciarlo de una de este endecúbito supino? Pues simplemente tengo que buscar el fondo gástrico o la cámara gástrica en la región subdiafragmática izquierda y esto me va a definir que estoy ante un paciente que está parado. Lo otro es cuando yo vea niveles hidroaéreos. ¿Qué son y cuáles son los niveles hidroaéreos? Estas imágenes que tienen bandas radiopacas y una burbuja aérea eh, encima de ellas, ¿no? Entonces, de esta manera yo sé que este es un estudio de abdomen simple de pie. Un estudio en decúbito supino, miren, mi paciente está echado sobre la mesa, los rayos X están proyectados de arriba hacia abajo y el detector está debajo del paciente. Esto va a permitir que haya una mejor distribución de todas las asas intestinales en la cavidad abdominal, ¿no? Y de la misma manera acá, miren, el líquido o los órganos sólidos van a tender a distribuirse y el aire va a ir en las regiones superiores. Esta radiografía me va a permitir dar más información. ¿Cómo la detecto? Miren, acá ya no está debajo de la cúpula diafragmática izquierda, no veo la cámara gástrica, sino yo veo el antro que va a estar pegado a las últimas vértebras dorsales o primeras lumbares. Y yo no veo niveles hidroaéreos. Sin embargo, me permite ver con mayor detenimiento, miren, los órganos sólidos como es el hígado, el vaso, el músculo psoas, miren, el músculo psoas ilíacos, ¿no? ¿Y por qué yo veo esto y acá no? Porque las asas intestinales se han distribuido de manera más equitativa. ¿Ya? Y es en esta en la que yo voy a evaluar dilataciones, ¿no? Voy a verificar si hay gas en la ampolla rectal, ¿no? Y cualquier patología que pueda yo obtener, tanto en órganos sólidos como del aparato gastrointestinal. Y esta de acá es la de decúbito tangencial en pacientes que no pueden estar parados. Y miren, mi paciente está echado, los haces de rayos X entran de la región lateral, miren dónde está mi detector y yo voy a obtener esta imagen. Y el objetivo es ver solamente niveles hidroaéreos, miren, o en las partes más superficiales ver si no hay signos de neumoperitoneo. Perfecto. Entonces, una vez que conocemos las incidencias, entonces tenemos que tener un logaritmo de estudio para poder nosotros tener menores errores al momento de leer un estudio de rayos X de abdomen. Entonces, vamos a llevarnos por este logaritmo que me parece muy didáctico y que está dado por 3 pasos. El primer paso es la identificación de las 5 preguntas que no tienen nada más que ver o no se refiere más que al antecedente del porqué del examen. Los imagenólogos no imaginamos nada, sino nosotros buscamos, de acuerdo al diagnóstico que tenemos en las imágenes, las patologías.
¿no? El segundo paso se va a referir a la calidad para ver si este estudio es adecuadamente el que voy a evaluar. Y el tercer paso sí viene la sistemática de lectura, desde dónde voy a empezar hasta dónde voy a terminar. Veamos cada uno de ellas. Entonces, mire, en la primera parte, yo tengo esta radiografía de abdomen simple de pie y miren, ¿no? Entonces yo tengo que hacerme las preguntas. ¿Por qué me lo han pedido? Y tengo que empezar. ¿Quién es el paciente? ¿No? Es un paciente joven, es un niño, es un adulto mayor, es un paciente, ¿no? Muy que es porque buscar de las estructuras diferenciadas. ¿Qué tipo es un abdomen en decúbito? Es un estudio en decúbito tangencial. Del emergencia intestinal, un abdomen agudo, le pidieron en los troles, ¿no? Es la primera razón. Según quisieron, ¿cómo estaba la primera? ¿En la primera había obstrucción intestinal o no? Y sobre todo el por qué. ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Quiero buscar neumoperitoneo? ¿Quiero buscar yo obstrucción intestinal? ¿Quiero buscar yo un cuerpo extraño? Entonces, de acuerdo a estas preguntas es cómo yo voy a evaluar esta imagen. Recuerden, siempre detrás de cada imagen o antecediéndola a esta tiene que haber una historia de por medio para yo poder hacer un diagnóstico adecuado. Una vez que me han hecho estas preguntas, entonces me dan la imagen, me dan un estudio y yo tengo que saber si guarda los criterios de calidad para evaluar. Y esto se conforma de tres pasos. La posición quiere decir si está adecuadamente tomado, es decir, si yo veo las dos cúpulas diafragmáticas, tanto derecha como izquierda, si yo veo la sínfisis del pubis, que me va a permitir ver la unión, el colon sigmoides o recto sigmoidea, ¿no? O si yo veo, por ejemplo, las paredes laterales o las líneas grasas preperitoneales. ¿Por qué es importante ver esto? Por ejemplo, si yo estoy ante un paciente de pie y yo quiero ver neumoperitoneo y mi paciente está parado, pues yo voy a buscar el aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. ¿Ya? Sin embargo, si están cortadas, no voy a poder tener esta información. Otro ejemplo, yo quiero ver una obstrucción intestinal y para yo ver una obstrucción intestinal tengo que ver que en esta zona no haya nada de gas ni materia fecal, ¿no? No haya gas distal. Entonces tengo que tener yo realmente, definitivamente, las regiones suprapúbicas. Si es que yo no tengo esto, no voy a poder definir si estoy ante una obstrucción o no. Y por último, tengo que ver las paredes laterales porque acá hay una línea, que es la línea grasa poroperitoneal, que lo vamos a ver con mejores ejemplos más tarde, que no es otra cosa más que la grasa mesentérica que nos va a dividir entre las partes blandas de la pared abdominal y las estructuras que están internas en la cavidad peritoneal. Y resulta que simplemente es una línea delgada, un espacio virtual, igual que la pleura, ¿no? ¿Y por qué? Porque las asas intestinales están a su costado, sobre todo las asas colónicas, que se va a ensanchar sobre todo en casos cuando nosotros tengamos ascitis, ¿no? Cuando haya líquido, las asas intestinales van a tender a centralizarse, ¿no? Entonces, todo estos son los criterios de calidad que yo tengo que evaluar en una radiografía. Pero resulta que hay a veces casos en los que yo no puedo, ¿no? Que son retos en realidad para mí, como por ejemplo son los pacientes obesos, ¿no? Los pacientes obesos en los cuales yo no voy a poder tener las imágenes adecuadas. ¿Qué voy a hacer con este tipo de pacientes? Por ejemplo, me voy a encontrar con este tipo de imágenes. Miren acá, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, apenas puedo yo verificar dónde está la columna, ¿no? O los huesos, ¿no? Los huesos ilíacos, pero yo no puedo definir acá dónde está, por ejemplo, las asas delgadas, las asas gruesas, menos las sombras de los
de los órganos. Entonces, para esto de acá yo tengo que guiarme de otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo una adecuada inspiración, ¿no? ¿Para qué? Para, por ejemplo, por dos motivos. Uno, me permite bajar las cúpulas diafragmáticas, sobre todo en pacientes altos, para poder tener una sola imagen, toda la imagen completa, una sola placa. O dos, me permite eliminar los artefactos de movimiento, ¿no? Entonces el paciente está estable en la inspiración y lo que hago es tomarle la placa, que va a demorar solamente un par de segundos. Y para mejorar esto de acá, yo voy a utilizar el kilovoltaje, la exposición. ¿Cuánto kilovoltaje le tengo que dar de acuerdo a la condición de mi paciente? Si mi paciente es más gordito y obeso, le tengo que dar más kilovoltaje para poder mejorar esta imagen que tengo acá. Inclusive en pacientes muy obesos se ha llegado el caso de dividir en dos partes, evaluar la radiografía en abdomen, o sea, en dos placas, ¿no? Como es el abdomen, ¿no? Toda la parte, disculpen, me pasó un poquito que es este de acá, toda la parte del abdomen superior y lo divido la otra, todo lo que es la parte del abdomen inferior, en algunos casos. ¿Ya? Correcto. Entonces, estos son los criterios de calidad que yo tengo que evaluar porque yo necesito tener una imagen como estas para hacer un adecuado diagnóstico por lo que ya les he mencionado. Entonces, una vez que vi esto, entonces yo tengo que ver a mi logaritmo de estudio, cómo voy a hacer para aprender. Entonces, ¿cuál es la sistemática? Entonces, tengo que buscar una sistemática que me permita encontrar, uno, el patrón aéreo intestinal, evaluarlo si es lo normal o no. Buscar si hay signos de neumoperitoneo, es decir, aire libre en la cavidad peritoneal. Buscar calcificaciones anormales, litiasis vesiculares, litiasis renales, litiasis vesicales, ¿no? O algunas masas anormales, como vamos a ver. Para buscar todo esto, yo voy a seguir esta memotecnia. Entonces voy a empezar buscando el aire, ¿no? Que tiene que estar dentro del tubo digestivo. Voy a evaluar el intestino delgado como el grueso, de acuerdo a la posición, el tamaño y si es que se puede el espesor de las paredes, ¿no? Voy a evaluar las estructuras densas, como por ejemplo las estructuras óseas o algunas calcificaciones fisiológicas o patológicas. Voy a evaluar los órganos sólidos, como son el hígado, el vaso, el páncreas. Y por último, cualquier artefacto externo o cuerpo extraño. Empecemos. Entonces, el aire tiene que estar dentro del tubo gástrico. ¿Y quiénes lo conforman? El estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio y las asas intestinales gruesas hasta llegar a la unión rectosigmoidea. ¿Ya? Entonces, el aire tiene que estar dentro, ¿no? Por ejemplo, acá en este paciente de pie, miren, está dentro de la cámara gástrica, tenemos acá el fondo y acá lo encontramos dentro de las asas intestinales delgadas, ¿no? Acá tenemos dentro de las asas intestinales gruesas, pero si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento puedo ver acá donde empiezo o termina con claridad las paredes intestinales y eso es normal. Miren acá, todos estos son patrones aéreofecales normales, de distribución bastante normal, ¿no? Entonces, miren, hay mucha variedad de acuerdo al paciente, a la edad, al tamaño, a la misma fisiología del paciente. Entonces, si todo esto es normal, yo tengo que aprender a ver cuál es lo anormal cuando el aire no está dentro de las asas intestinales. Entonces podemos tener estos tres ejemplos. Una radiografía en decúbito supino y miren acá cómo yo puedo ver las asas intestinales dilatadas y cómo yo puedo graficar las paredes de estas asas intestinales. Recuerden, en las imágenes anteriores yo no puedo graficar las dos paredes de las asas intestinales. Miren acá, no se ve. Cuando ustedes vean las paredes completas, este es el famoso signo de Rigel o el signo del triángulo, que es el aire que está entre asas intestinales o el signo de Rigel. Entonces, esto me está hablando de el paciente de cúbito.
Miren el segundo ejemplo, ¿no? Entonces, este paciente también es un paciente de cúbito, pero miren cómo las sombras de los órganos sólidos están graficadas por lado de los SWATs. Miren acá el aire que está debajo de el hígado, ¿no? Entonces, esto solamente es posible cuando hay, tampoco puedo yo ver la graficación o una línea radiolúcida adyacente a los órganos sólidos, porque esto me estaría interpretando diciendo que hay aire en cavidad peritoneal. O lo otro, miren acá, por eso este es paciente que está parado y miren las cúpulas diafragmáticas, lo importante, miren cómo el aire va a estar y se va a ubicar debajo de las cúpulas diafragmáticas para hablar de un neumoperitoneo. Entonces, estas son las zonas donde el aire no debe estar. Acá tenemos dos ejemplos que sirven mucho para tal vez deslindar algunos malos diagnósticos. Miren acá, ¿no? Sobre todo en el lado derecho, miren cómo pueden ver ustedes aire, pero que están dentro de las asas gruesas, porque ustedes pueden ver las paredes que la estoy pintando acá, la estoy enseñando del colon o asas gruesas, como acá también, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa más que entre la cúpula diafragmática y el hígado, y se conoce como signo de chilaiditi y se considera normal. Es muy diferente a esta imagen, miren, acá no hay ninguna pared, ¿no? Entonces, neumoperitoneo y esto es chilaiditi. Una vez que hemos aprendido a detectar dónde está el aire, entonces tenemos que evaluar el intestino o las asas intestinales. ¿Brece? Doctora, disculpe. Sí, dime, Omar. Ah, no, te equivocaste. Ah, ya, se No, equivocó. doctora. Creo que no sé si es mi internet o es internet porque la escucho muy entrecortada, al menos en los últimos minutos la he escuchado así. Ok, ¿y tus otros compañeros me escuchan así entrecortado? Sí, doctora, se le escucha a veces entrecorta. Uy, a ver, denme un minuto, déjenme ver si es que puedo cambiar al internet de la computadora. Algo más estable. Déjenme ver, porque esto debe ser un tema de internet. ¿No? Porque el internet está prendido. A ver, vamos a probar con esto. ¿Escuchan ahora? ¿Mejor, igual, peor? Sí, doctora. ¿Podría repetir más bien el signo de Chilaiditi, por favor? Ok, listo. Entonces, miren acá, entonces nosotros acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Imágenes de un neumoperitoneo porque hay aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. Pero miren acá, también vemos aire en las cúpulas diafragmáticas, pero a diferencia de la imagen anterior, nosotros acá vemos paredes del colon. Esto nos hace sospechar ver que realmente el aire está dentro del colon. Entonces, este es el famoso signo de chileiditis, que no es otra cosa más que la interposición del intestino grueso entre la cúpula diafragmática derecha y el hígado, y se considera completamente normal, ¿ya? Se considera completamente normal. Es un hallazgo que puede causar y transformarme en un síndrome chileiditis, puede transformarse, pero si es que no hay clínica, se considera normal. Ahora pasamos a ver las asas intestinales gruesas, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de asas intestinales gruesas, nosotros tenemos que saber que el colon va a estar de distribución, miren, periférica, ¿no? Entonces empezamos con el ciego, que mide hasta 9 centímetros, subimos colon ascendente, el ángulo esplénico, colon transverso, disculpen, el ángulo hepático, colon transverso, el ángulo esplénico, ¿no? Bajamos, ¿no? Colon descendente y estamos hasta acá, todos estos segmentos van a medir hasta 6, miden hasta 6 y bajamos a la unión recto-sigmoidea, ¿no? El sigmoides y la unión recto-sigmoidea y a nivel del sigmoides van a medir hasta 6.5 centímetros.
¿ya? El colon no puede contener materia fecal, va a contener materia fecal, ¿no? Y cuando yo hablo del colon, también tengo que hablar de las paredes del colon. Y las paredes del colon van a tener estas pequeñas imágenes digitiformes que solamente van a estar de manera periférica, conocida como austras, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber con respecto al colon. Cuando hablamos de asas intestinales delgadas, miren, las asas intestinales delgadas por lo general tienen distribución central, ¿no? Tienen distribución central, mientras que el colon es periférico, las asas intestinales están en el centro. Pero aún más tenemos que, un ratito por favor, un, un momentito. Entonces, un momento. Ya, listo, vamos. Ya. Entonces tenemos las asas intestinales, ¿no? Delgadas que están de ubicación central. Pero estas asas intestinales delgadas también están divididas en duodeno, en yeyuno y en ilion. Y cada uno tiene una característica diferente, la cual lo vamos a aprender más detallada en tomografía. Pero podemos aprenderlas a ver en imágenes de radiografía mediante algunas proyecciones. Entonces yo hago una línea, acá una línea oblicua que va desde el lóbulo hepático derecho hasta la fosa ilíaca izquierda o el hueso ilíaco izquierdo y voy a dividir el abdomen en superior e inferior. Todo lo que está acá arriba va a ser yeyuno, y todo lo que está abajo de acá van a ser ilion, asas iliares. Y aún más, yo hago una imagen acá en la zona de epigastro y hago una forma de U, y alrededor de esta es la proyección, por ejemplo, del duodeno, ¿no? Entonces, de esta forma yo voy a poder caracterizar, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilion, ¿no? Entonces, es la forma topográfica de las asas delgadas. A la vez, las asas delgadas, a diferencia de las asas gruesas, van a tener estas bandas radiopacas que van a ir de pared a pared y estas se van a llamar las famosas válvulas comiventes, ¿ya? Las famosas válvulas comiventes que van a ser más visualizadas cuanto más distendidas o dilatadas estén las asas delgadas, las cuales van a medir normalmente menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros, ¿no? Y miren, acá les traje un reestudio contrastado, ¿no? Un estudio abdomen, ¿no? Contrastado que nos permite diferenciar, por ejemplo, las asas intestinales. Y miren, tiene acá la línea oblicua que va a medir o que va a dividir las asas yeyunales de las asas del ilio. Y miren, igual si yo hago una U en epigastro, miren, yo voy a tener acá el duodeno. Y a través de estas asas de contraste yo voy a poder ver, miren, mientras que el duodeno tiene las digitaciones o las paredes que solamente se quedan en la periferia, miren el yeyuno cómo yo puedo tener las válvulas coniventes completamente más tupidas y miren cómo se diferencian las asas del ilion que son prácticamente lisas, ¿no? Prácticamente lisas. Y esto de acá solamente la podemos evaluar porque estamos con estudio contrastado, pero en imágenes de tomografía yo la puedo evaluar de las mismas características como lo vamos a ver. Y cuando hablo de asas intestinales delgadas, también tengo que hablar de niveles hidroaéreos y mayor de 3 niveles hidroaéreos se consideran patológicos y esto solamente lo voy a encontrar en asas delgadas. ¿Y qué son los niveles hidroaéreos? Como su nombre lo dice, no son imágenes o bandas, ¿no? Radiopacas que van a estar sobreexpuestas o expuestas con una burbuja aérea, ¿no? Entonces voy a tener esta línea transversa y una burbuja aérea encima de ella, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama niveles hidroaéreos y normalmente son 3, ¿no? Entonces, miren, acá tengo uno, voy a dibujar, acá tengo otro, 2, miren, acá tengo otro, 3, 4, 5, 6, ¿no?
7, ¿no? Entonces miren 8, 9 y así sucesivamente lo mismo que acá. Ya, entonces esos son los niveles hidroaéreos y estos son muy utilizados sobre todo cuando yo quiero evaluar obstrucciones intestinales, ¿no? Entonces ya cuando estemos en la clase de obstrucción intestinal, esto va a ser importante para poder diferenciarlas. Pasamos a la tercera parte, donde evaluamos las estructuras densas, columna, huesos ilíacos y sobre todo las calcificaciones, tanto fisiológicas como patológicas. Y esta proyección de la imagen me permite ver dónde están las calcificaciones patológicas, ¿no? Patológicas principales, ¿no? Entonces, miren acá en morado y el 1, las litiasis vesiculares, miren en 2, ¿no? Miren, están adyacentes a las sombras renales, a los huesos, a los músculos iliosoas y miren a la vejiga, que son todas las litias o los cálculos, ya sean renales o ureterales o vesicales, el páncreas en caso de pancreatitis crónica, encima de los polos superiores del riñón, que son las calcificaciones de las glándulas suprarrenales, o en el medio las famosas calcificaciones de los ganglios mesentéricos, ¿no? Entonces, cualquiera de esas, ¿no? Entonces, son las ubicaciones de las principales, ¿no? Entonces, miren acá, las calcificaciones debajo del borde hepático, ¿no? Calcificaciones de la vesícula biliar, miren cómo se calcifica también algunas costillas, ¿no? Las costillas, los últimos bordes costales, ¿no? Las calcificaciones que se pueden encontrar en la región pélvica, por ejemplo, estas pertenecen a las estructuras vasculares, en mujeres los flebolitos, ¿no? Alguna calcificación, mira, por ejemplo, un ganglio mesentérico, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber. Entonces, si nosotros ubicamos anatómicamente ciertas regiones, podemos hablar de algunas pertenencias de estas calcificaciones. Miren este caso de acá, miren esta flecha y miren esta gran calcificación que prácticamente está adyacente a la silueta renal derecha, ¿no? A la silueta renal derecha, ¿no? Una gran litiasis, ¿no? Renal, ¿no? Y miren acá hay otra, ¿no? Que está adyacente, miren acá está proyectado prácticamente la vejiga, ¿no? Y miren, ¿no? Entonces, esta calcificación prácticamente a la entrada del uréter, ¿no? Entonces, miren cómo uno puede evaluar y puede dar el diagnóstico de acuerdo, pues, a algunas proyecciones geográficas y anatómicas que tengamos, sobre todo esto, pues, en un paciente que viene con un dolor intenso, ¿no? Un cólico renal, es un dolor intenso, continuo, ¿no? Entonces, ¿no? Y yo le hago una radiografía y yo la puedo evaluar de esta manera, ¿no? Los órganos sólidos y las partes blandas. ¿Cuáles son los órganos sólidos? Por ejemplo, acá tenemos la sombra hepática, ¿no? Miren, acá tenemos el vaso, tenemos los riñones, tanto derecho e izquierdo. Sabemos que los polos superiores están pegados a las últimas vértebras dorsales o las primeras lumbares y los polos inferiores se alejan, ¿no? Por eso, miren, tienen esta distribución oblicua. Tenemos los músculos psoas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá la vejiga que se va a ver solamente cuando tenga contenido líquido, ya cuando tenga orina. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque miren acá, miren esta imagen y miren este hígado y miren que cómo llega prácticamente hasta el vaso ilíaco, ¿no? Miren, ¿no? Entonces estamos ante una hepatomegalia, ¿no? Entonces, ¿cómo una radiografía de abdomen me puede dar, ¿no? Miren esta de acá que está al costado, miren esta imagen, ¿no? Miren esta imagen prácticamente radiopaca y grande. Miren, la voy a, ¿no? Que está prácticamente en el hipocondrio izquierdo y que no es otra cosa más que una esplenomegalia, ¿no? Miren esta imagen de acá, miren esta gran sombra radiopaca que viene de la pelvis hacia la cavidad peritoneal. Esto también es un truco, ¿no? Es un detalle que tienen que saber, que si crece de la pelvis hacia arriba es porque pertenece a la cavidad pélvica y miren un gran quiste ovárico, un cistoadenoma, ¿ya? Y miren acá, ¿no? Sobre todo eh, la parte inferior del
¿no? El hígado, ¿no? La parte inferior del hígado, y miren cómo está llegando acá, pero a diferencia de la primera imagen, solamente el lóbulo hepático derecho es el que se está extendiendo, y miren acá tenemos prácticamente la tomografía, y esta es una variante anatómica conocido como lóbulo de Riedel, ¿ya? Como el lóbulo de Riedel, ¿no? Entonces, a diferencia de la otra imagen, miren, solamente es una expansión del lóbulo hepático derecho. Y por último, tenemos que evaluar todos los objetos y artefactos externos. ¿Cuáles son los objetos y artefactos externos? Miren acá, por ejemplo, los clips, ¿no? Que se le puso a un paciente con operación de vesícula biliar, ¿no? O miren estas imágenes de acá, ¿no? Miren una T de cobre o dispositivo intrauterino en una paciente mujer. Miren acá una moneda que es muy característico en niños, aretes que también se puede encontrar, o algunas imágenes de comportamientos bizarros y a veces muy difíciles de explicar, como por ejemplo este tenedor, ¿no? Tanta hambre pudo tener este paciente que hasta el tenedor se lo ha comido, ¿no? Entonces podemos encontrar todo este tipo de imágenes y nosotros, gracias a que sabemos el contenido y la densidad de algunas estructuras, sobre todo las estructuras metálicas, nosotros podemos determinar que son cuerpos extraños y ajenos a los pacientes, al órgano o la economía normal. Esta es la famosa línea grasa properitoneal. Miren esta banda radiolúcida que les estoy señalando acá o que están señaladas por las flechitas tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Y como les dije, no es otra cosa más que la representación de la grasa mesentérica y el espacio virtual que está en la cavidad peritoneal, ¿no? El cual en caso de ascitis, miren cómo se ensancha este espacio, ¿no? Miren cómo hay centralización de asas intestinales y esto lo vamos a ver sobre todo cuando tengamos pacientes con ascitis, ¿no? Entonces, en pacientes con ascitis, nosotros tenemos que manejar esto de acá y tenemos que percatarnos del ensanchamiento de esta línea grasa properito. Correcto, hasta acá todo lo que es anatomía radiológica del aparato abdominal o radiografía de abdomen. Vamos a ver, ¿alguna pregunta o duda al respecto? ¿O todo fue entendible? Todo claro, doctora. Gracias, Omar. Bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutitos, pero sobre todo para explicarles un poquito y hacerles algunas observaciones que he podido ver en las notas y en el desenvolvimiento de ustedes dentro de los foros, ¿no? Entonces, algo que me ha preocupado bastante es el hecho que algunos de sus compañeros no han tenido la participación completa en el foro. ¿Qué pasa con esto? Resulta que el 40% del consolidado corresponde al foro, ¿no? Entonces, miren, casi un poquito menos de la mitad, ¿no? Entonces, solamente no participa en el foro aquel que ha expuesto. En esta unidad, en esta tercera o cuarta unidad, nosotros vamos a tener 4 exposiciones, ¿no? Entonces tenemos, si no me equivoco, una obstrucción intestinal, pancreatitis, ácido isquémico y por último tumores óseos, ¿no? Entonces, muy bien, Ana María, luego vemos eso, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda de sus notas prácticas, tienen que venir acá para explicarles, pero puede suceder que ha pasado esto, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa? Esas notas se van a promediar con las del foro. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, mi nota práctica de 18, ¿no? Pero no tengo ninguna participación en mi foro, entonces yo prácticamente voy a tener que dividir esa nota práctica más mi foro, que es 0,0, lo divido entre 2, que es un aproximado, y miren cómo ustedes ya tienen 10 o pueden jalarse. Resulta que en esta primera unidad yo he visto de pacientes, o disculpen, de algunos de sus compañeros que no han tenido ninguna participación en el foro. Imagínense qué nota le voy a poner. O algunos compañeros que solamente han participado de los 4 foros en 2 o en 1.
¿no? Entonces, estos alumnos, si yo les ponía un 0,0, olvídense, su nota práctica total se hubiera caído, hubiera disminuido. Ya, entonces recuerden, yo les mandé ahí en el primer día de clases cómo es la calificación. Entonces recuerden, tienen que tener la participación del foro, tienen que tener los 4. He sido un poquito condescendiente y les he puesto 0,5 a estos pacientes que no han participado completamente en su foro, y es más, inclusive he considerado la participación del foro de aquellos que han presentado inclusive hasta el 11 de mayo. Obviamente ellos no van a tener la misma nota, ¿no? Un 11 se les ha puesto en consideración porque solamente se considera la nota hasta el día lunes, ¿no? El foro sale del viernes hasta el día lunes, pero he tenido cierta consideración a muchos. Ahora, con respecto al foro, por favor, he tenido compañeros que han participado adecuadamente en el foro, ¿no? Yo tengo que felicitar, ¿no? Y entonces a uno de sus compañeros, por ejemplo, Omar, me gustó mucho cómo él se ha expresado y cómo él ha podido trabajar en el foro, ¿no? Que yo espero que ustedes lean y los tengan como una referencia. Entonces, les recuerdo, el foro es una discusión, una ampliación de un caso clínico radiológico, ¿no? Por lo tanto, yo hago la discusión de los signos clínicos encontrados por mis compañeros durante la exposición, ¿no? Entonces, yo tengo que hablar, bueno, compañeros, ustedes han hablado de obstrucción intestinal, estoy de acuerdo con los signos radiológicos que ustedes han presentado, sin embargo, me parece que este signo radiológico de acá no fue el adecuado, o un diagnóstico diferencial de ese signo radiológico es este, o se olvidaron de esto, o no. Entonces, pero yo me estoy refiriendo en realidad al tema o al caso clínico que presentaron mis compañeros, ¿no? Es muy diferente. Bueno, obstrucción intestinal, compañeras, perfecto. Felicito su participación en el foro, pero la obstrucción intestinal tiene estos signos radiológicos y es, ¿no? O peor, ni siquiera me hablan de signos radiológicos, sino me hablan de causas, ¿no? O sea, cosas que recuerden, ustedes están en clases de radiología, están en una discusión de radiología, ¿ya? Entonces, no van a tener la misma nota, ¿no? Obvio, uno de sus compañeros que presenta el foro el primer día, ¿no? Que presenta un viernes va a tener un 20, ¿no? Muy diferente a uno que presenta el segundo día que es 19, el tercer día que es 18 y 17 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer un foro después de haberme leído lo que los compañeros opinan, ¿no? Pero sin embargo, es mucho más complejo. Cuanto más se demoren ustedes, es mucho más complicado de conocer o hacer tal vez algunas acotaciones importantes porque mis compañeros me van a ganar. Entonces, también está dentro de las rúbricas de evaluación eso, ¿no? La fecha que entregaron, que ustedes comentaron realmente el caso de sus alumnos o de sus compañeros, o simplemente ustedes han hecho un copy-pega o no sé sobre el tema. No se trata del tema, ¿no? Aquellos que me han puesto un nuevo signo radiológico, que me han hablado más, obviamente tienen mayor este puntaje que aquellos que me han dicho, sí, estoy de acuerdo y esos signos son compatibles con obstrucción intestinal. Obviamente la calificación no va a ser la misma. ¿Ya? No va a ser la misma, ¿no? Y encima de todo, ¿no? Sobre todo que si es que les hemos dicho que hay una forma de hacer los foros, entonces, y ustedes lo hacen completamente diferente a las indicaciones que se les está dando, porque para eso se les ha dado una rúbrica, no van a esperar que se les evalúe de la misma manera. Entonces, eso fueron las evaluaciones del foro, que yo con mucho gusto, ustedes tienen muchos compañeros que sí me han hecho una discusión adecuada, ¿no? Hay alumnos que me han hecho, inclusive compañeros que me han hecho discusiones pequeñas, pero que han sido muy acertadas refiriéndose al caso clínico, ¿no? Haciendo algunas observaciones, ¿no? Y otros compañeros que me han hecho discusiones extensas que prácticamente era una repetición de lo que dijeron los demás, ¿no? O peor, he tenido 1 o 2 casos de compañeros de ustedes que prácticamente habían opinado una cosa muy diferente al tema que estábamos. Yo quiero pensar que se han equivocado de fecha en el foro, ¿no? Tengo que pensar eso, ¿no? Que a menos que hayan hecho un copy-pega o algo así, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta, los foros son sobre todo para que ustedes afiancen su conocimiento crítico, ¿no? Ante un caso radiológico.
¿Ya? Entonces, proyéctense y respondan los foros como tal, ¿no? Para esta segunda y tercera unidad ya no voy a tener ninguna condescendencia por si acaso en los foros, no voy a poner el 05, voy a poner el 00 y por favor tengan en cuenta, es el 40% de un consolidado y con una presentación de 00 les puede hacer bajar completamente su nota práctica. Entonces, aquellos que se han tocado con esa mala, tal vez o sorpresa, ¿no? Esa mala o esa sorpresa, por favor, evalúen cómo ha sido su participación en los foros, ¿no? Evalúen cómo ha sido su participación en los foros y esa pudo haber sido, o si es que no han participado, el motivo por el cual su nota ha disminuido. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esta vez, por favor, yo voy a poner 00. Si no hay ninguna participación, ya no voy a tener ninguna condescendencia y porque ustedes tienen que estar bastante, tienen que ser bastante participativos y también tienen que ser bastante responsables. ¿Ya? Entonces, los foros tienen un valor alto. Yo les he dicho al inicio de clases, se los vuelvo a repetir ahora, y ahora les voy a, lo vamos a tener mucho más en cuenta en la evaluación y vamos a ser mucho más estrictos, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se ha evaluado los foros. Recuerden que el foro de exposición, sus maestros me dan una rúbrica, ellos me mandan una rúbrica con las notas, cualquier dude las notas, ustedes se pueden acercar acá, me llaman en el Hospital Sergio Bernales y yo les puedo mostrar las notas que me han mandado sus docentes por correo, porque todo me han mandado, lo tengo ahí, ustedes me los pueden mostrar, ustedes me pueden pedir y yo se los muestro, pero esto es de manera personal. No lo puedo hacer público, ¿no? Un ratito, Ana María, ¿no? Pero ustedes tienen derecho a saber cómo se les ha evaluado. ¿Ya? Entonces, cualquier duda pueden venir. Dime, Ana María. Buenas noches, doctora. Sí, lo que pasa es que hoy día me comuniqué con mi doctora de práctica. Nosotros somos el grupo 8 para subir nuestro foro, pero lo que pasa es que nosotros habíamos conversado con el director del hospital y con y con la doctora de práctica, pero han estado buscando, nos tocó sobre osteosarcoma, han estado buscando si en el hospital habían casos y el día de hoy la doctora me confirmó que no hay ningún caso, que ya agotaron toda la búsqueda y no tienen en el hospital militar casos de osteosarcoma. Entonces quería saber si es que podíamos cambiar el tema o cómo podríamos manejarlo en ese caso, o si no lo buscamos en otro hospital o cómo lo manejaríamos, ¿no? A ver, Ana María, dice tumores óseos, no necesariamente osteosarcoma. ¿Ya? Sí, de ninguna área de cáncer, porque lo que pasa es que casi no hay, por no Hay, decir que no hay. a ver, hay tumores óseos benignos, los famosos quistes óseos. Entonces puede ser otro tipo. Ya, Claro, correcto. Dice voy a tumores, conversar con la no doctora. dice neoplasias óseas. ¿Ya? Entonces Ok. pueden expandir su radio de búsqueda, ¿no? Entonces, tienen todavía un poco de tiempo. ¿Más con quién es tu docente de práctica? La doctora Astudillo. Ah, ok. Voy a conversar con la doctora Estudillo, ¿no? Ahora que me estás diciendo, ¿no? Amplíen su rango un poquito más, ¿no? Y si ya, pues, por el momento no encuentran, tal vez lo podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar el tema, ¿no? Entonces, creo que podemos entrar por tal vez un tema de fracturas óseas, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, no? Entonces, voy a hablar con su docente, pero el caso clínico tiene que ser de su área, de su sede, ¿no? Porque ustedes es parte de la evaluación, ¿no? Es como ustedes discuten y manejan un caso clínico in situ y real, ¿no? Y hay veces se van a encontrar con algunas sorpresas que se habrán encontrado sus compañeros anteriores, que las imágenes no están completas, que la historia clínica no es completa, y bueno, pues esa es la realidad, ¿no? La realidad que tenemos, pero no por eso nos vamos a detener. ¿Correcto, Ana María? Ok, ya, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces si no hay preguntas, Omar, lo otro, por favor, todavía hoy día hablé en la mañana con la doctora Erika,
¿no? Y entonces ella no me dijo, yo necesito por favor que me confirmes, que hagas una encuesta con tus compañeros sobre los temas de no, sobre las prácticas de los talleres de habilidades y de casos clínicos en simulación, ¿no? Porque yo ya necesito programar. Recuerden que esta semana es virtual, pero las 3 semanas que vienen, la primera es taller de habilidad a rayos X de abdomen, la segunda es de tomografía y la tercera es de casos clínicos. ¿Ya? Entonces, por favor, Omar, confírmame, ¿no? Haz una encuesta por tus compañeros, ¿no? Porque la doctora Erika definitivamente me ha dicho a mí que algunos de sus, que algunos le han dicho que sí lo pueden manejar, ¿no? O lo pueden cambiar. Entonces, por favor, haz una encuesta, Omar. Sí, dime, Omar. Sí, doctora. Justo ya la doctora me llamó también y hice la encuesta. Sin embargo, me dijo que podríamos cambiarlo, o al menos para este grupo, o bien un lunes, o miércoles, o viernes. Bueno, en la encuesta ha estado mitad mitad. Algunos quieren los días miércoles, pero otros, como la doctora me ha dado la otra opción para aquellos que no pueden cambiar el día de la simulación, estar en su grupo. O sea, pasarse a su grupo. Y justamente quería conversarlo con usted. ¿Será eso posible? Ustedes Porque se pasan a mi grupo, imposible, Omar, porque acuérdate que nosotros lo hacemos en talleres de laboratorio y tienen sí. que tener computadoras. Y de por sí para 32 es muy corto porque tenemos que proyectar algunas imágenes. Entonces no podemos juntarme, es un poco complicado porque disminuiría un poquito la calidad. Dime, Edwin. Doctora, buenas noches. Con respecto al tema, en mi caso, es imposible cambiarme a otro turno, doctora. Yo no puedo ni lunes, ni miércoles, ni viernes, que son las opciones que está dando la doctora, ¿no? En mi caso, yo trabajo en un centro público en el cual el cronograma ya está programado y cuando usted publicó el cronograma, yo hice las gestiones para que me puedan dar permiso esos días y bueno, me la dieron, pero ahora ¿cómo hago para poder cambiarlo? Ya no puedo. No, yo estoy muy complicado ahí, doctora. Ok, Omar, ¿cuántos así a ciencia cierta? Porque si tú me hablas de 1 o 2 que se pasen a mi grupo es manejable, ¿no? Es manejable, pero ¿cuántos no pueden ubicarse en esos horarios que ha puesto la doctora? Sí, justo le había comentado también en el grupo que solamente pusieran esa opción de cambiarse de grupo, en este caso, de los que sí o sí no pueden, pero aquí me sale que son casi 11 como tal, entonces, y sin contar con aquellos que han puesto otros días, y obviamente la gran mayoría quiere miércoles. Sí, suena muy complicado porque también Sí. separar las áreas de cómputo es bastante difícil. Recuerden que para estos necesitamos las áreas de cómputo. Ujú. Son 12 alumnos, doctora, que ahora pueden día miércoles. Solo 2 se pueden el día miércoles y ustedes son como 32, si no me equivoco. Parece que sí. Solamente he visto que 12 han votado por miércoles y 11 por... 11, ¿por qué fecha? Para cambiarse Eh, en su grupo. Si son 11 más 12, ahí hay 23. Y de los otros 10 o 9 restantes, ¿qué sabemos? Bueno, 5 pusieron para el viernes y el resto no ha votado todavía. Mm, Está bien complicado esa situación. Omar, voy a contactarme con la doctora Erika el fin de semana y también, por favor, aclara, por favor, quiénes sí o sí pueden, porque el taller de simulación, salvo la doctora Erika les haya dicho que lo van a hacer en 2 fechas distintas, yo lo veo muy complicado. O todos se unen para el miércoles o todos se unen para el viernes. Salvo que la doctora Erika les haya dicho que sí va a ir esas 2 fechas. No lo sé, sería bueno confirmar eso, ¿no? En mi caso, por Ya ejemplo, voy es a, bien difícil. Sí, confirma eso. No sé si la doctora Erika les ha dicho que la mitad va a ir en una fecha y la mitad en otra fecha. Por favor, confirma eso. O todos se van al miércoles o todos se van al día viernes. Por favor. bueno, como justamente estuve en llamada, solamente me dijo una fecha, entonces, em,
No sabría decirle, pero a la vez también hay otros que no van a poder en ninguna de las fechas y eso es lo que también preocupa un poco. Ya, voy a ver cómo lo manejo, Omar, el fin de semana y el lunes te estoy avisando. ¿Ya? El lunes Ya, igual voy a estar en comunicación contigo, pero sí me gustaría que me definas cuántos pueden el miércoles, cuántos pueden el viernes y cuántos no pueden ninguna de esas dos fechas y solo el jueves. ¿Ya? Tenme números exactos para ver qué alternativas podemos dar, por favor. ya, doctora. Listo, jóvenes, vamos a empezar la segunda parte, que es la anatomía tomográfica del abdomen. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Es conocer la anatomía radiológica normal en imágenes de tomografía, ¿no? En imágenes de tomografía y si nosotros conocemos, ¿no? La anatomía normal, obviamente también tenemos que conocer cuáles son los cortes y fases contrastadas o no contrastadas que vamos a utilizar para la evaluación de las diferentes enfermedades, sobre todo por imágenes tomográficas. Las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones principales, no? Por ejemplo, obviamente, un tumor, metástasis, ¿no? Son las indicaciones más frecuentes de una tomografía, ¿no? Entonces yo quiero saber si hay un tumor en hígado, en vaso, renal, etcétera. Si mi paciente tiene un cáncer de mama, yo hago una tomografía, por ejemplo, para buscar metástasis, ¿no? Otra de las indicaciones, por ejemplo, son alteraciones vasculares, ¿no? Me permite ver mediante las angiotomografías, por ejemplo, las disecciones aórticas, los aneurismas de la aorta, de las arterias renales o cualquier alteraciones vasculares, ¿no? O malformaciones vasculares. Las uropatías, como por ejemplo las famosas hidronefrosis, las litiasias renales, ureterales y vesicales, que a veces es muy difícil de evaluar. No todo cálculo es radiopaco, por si acaso, no todo cálculo se va a ver en una radiografía o en una ecografía, ¿no? Entonces, para esto yo voy a utilizar las imágenes de tomografía. Asimismo, los defectos congénitos, ¿no? Que yo puedo obtener, ¿no? Pacientes monorrenos, ¿no? Desplazamientos o riñones ectópicos, ¿no? Entonces, voy a utilizar tomografía. Nódulos linfáticos, ¿no? Todo lo que son ganglios mesentéricos, ¿no? Voy a utilizar tomografía. Masas intrapélvicas, los famosos quistes, tumores, ¿no? Que yo puedo encontrar sobre todo de origen ovárico. Traumatismos, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Entonces yo quiero ver, ¿no? Qué órganos están dañados. Voy a utilizar una tomografía. Y algunas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo las pancreatitis. Las pancreatitis, ¿no? El gol estándar de evaluación es la tomografía. En el apéndice, ¿no? El estudio que da más especificidad es la tomografía. Las diverticulitis son las tomografías, ¿no? Entonces, todos estos son indicaciones de estudios tomográficos. Los planos de evaluación no vamos a redundar axial, coronal y sagital, ¿no? Para estos dos últimos me permiten confirmar el tamaño o la ubicación de alguna estructura que pueda evaluar y la identificación de las densidades que son las mismas que hemos aprendido anteriormente que no vamos a entrar a detallar. Esto sí, las fases contrastadas. Resulta que cuando yo hago estudios de abdomen, yo voy a tener diferentes fases contrastadas, ¿no? Como por ejemplo, una sin contraste, ¿no? Una con una fase arterial, tengo la fase portal y tengo una fase tardía o excretora. Cada una va a tener una indicación diferente. Por ejemplo, las tomografías sin contrastes prácticamente más frecuentes en niños, porque quiero hacerles menos cortes, menos radiación. En pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal, voy a utilizar una tomografía sin contraste, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me permite evaluar? Todo lo que son calcificaciones, ¿no? Entonces, yo quiero ver calcificación de las estructuras vasculares, por ejemplo, quistes que estén calcificados, ¿no? Entonces, puedo optar por la tomografía sin contraste, ¿no? Me permite evaluar la grasa en los tumores, ¿no? Cuánto es el contenido graso y yo me voy a basar en la medición de densidades, como lo hemos hecho en algunas imágenes en tomografía de tórax. La estriación de la grasa. La estriación de la grasa me va a permitir determinar algunas
procesos inflamatorios, como por ejemplo la estriación de la grasa alrededor del apéndice, alrededor del páncreas, alrededor de algún divertículo, ¿no? O algún proceso o un infarto de alguna de las venas o arterias mesentéricas, ¿no? Entonces, ¿qué es estriación de la grasa? La grasa, como pueden ver en este pequeño cuadrito, es hipodenso y homogéneo, similar a la grasa del tejido celular subcutáneo que está acá externo, pero cuando hay un proceso inflamatorio, esto tienden a tener unas pequeñas imágenes hiperdensas lineales, sobre todo alrededor del órgano que está inflamado. A eso se le llama estriación de la grasa, ¿correcto? Vamos, la fase arterial. Cuando hablamos de fase arterial tenemos una temprana y una tardía, ¿no? La primera de 15 a 20 segundos, la imagen se toma inmediatamente después de haberle puesto la sustancia de contraste y la segunda se espera un poquito más, de 35 a 40 segundos. En esta fase temprana, simplemente el contraste está solamente en las estructuras vasculares. Por lo tanto, me va a permitir evaluar todo lo que son arterias, ¿no? Aorta, disección de la aorta, aneurisma de la aorta y cualquier malformación, ¿no? Sobre todo de estructuras arteriales, ¿no? Entonces, acá el contraste todavía no llegó a las estructuras, ¿no? A los órganos, ¿no? Solamente están en los vasos. En la fase arterial tardía, miren cómo se ve más evidente el contraste en las estructuras vasculares, sobre todo en la aorta, ¿no? Ya puedo ver el contraste en algunos vasos, como por ejemplo las arterias esplénicas que están acá, y también ya entra un poco de contraste en algunos órganos. Miren acá el vaso. Miren cómo tiene un patrón heterogéneo con ciertas áreas hiperdensas o hipodensas, y esto se llama el vaso atigrado. Por lo tanto, el vaso no se debe evaluar en la fase arterial porque me puede conducir a muchos errores, ¿no? Miren el riñón como el contraste está en las partes más periféricas, también conocida como fase cortical, pero solamente está en la parte más periférica. Y si ustedes ven acá, miren las paredes del estómago, como también realzan, ¿no? Cómo se puede dibujar, y parte del hígado. Recuerden, la circulación hepática es de la porta, se va a pintar mejor en la fase venosa o portal, ¿no? Entonces, todas las estructuras que tienen suministro arterial se van a ver. Por ejemplo, si yo tengo una lesión o un hemangioma, lo voy a ver mejor en una fase arterial. Miren acá en un corte coronal, miren el vaso una vez más, cómo se ve todo heterogéneo, y miren acá la corteza, ¿no? La pared cortical, ¿no? O periférica del riñón. ¿Cómo yo puedo evaluar el contraste, ¿no? Y miren acá cómo yo evalúo también las paredes periféricas prácticamente de la cámara gástrica. En la fase portal o en la fase hepática, a los 70-80 segundos posterior del contraste, miren cómo yo evalúo ya de manera más adecuada prácticamente los órganos sólidos. Miren acá el hígado cómo se ve que ha realzado de manera homogénea. Miren el vaso, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta fase es la fase ideal para evaluar patologías del vaso. Es la fase ideal para evaluar patologías del hígado. Y miren cómo el parénquima renal también se ha pintado casi en su 70%. Miren cómo yo puedo identificar acá, por ejemplo, un quiste renal, ¿no? Entonces, acá el contraste ya está en las estructuras venosas y en los órganos, ¿no? En algunos órganos importantes. Y tenemos otra fase más, que es la famosa fase nefrogénica, que es a los 100 segundos, y esto sobre todo se utiliza para realzar el 100% del parénquima. Y es más, yo puedo definir, por ejemplo, las áreas de la corteza con la médula. Miren acá, hay, ¿no? Ciertas diferenciaciones en los realces, ¿no? Y miren acá, ¿no? Entonces, miren cómo todo el parénquima, el 100% del parénquima renal se evalúa. Por eso que esta fase nefrogénica es la fase ideal para detectar carcinomas de las células renales, ¿ya? Entonces, esta fase lo voy a utilizar cuando quiero yo ver patologías neoplásicas del riñón. Y por último tengo la fase retardada, que lo puedo hacer en varios tiempos. Puedo empezar al minuto 6, al minuto 10 o al minuto 15, de acuerdo a lo que yo quiero evaluar. Y acá el contraste está prácticamente en los conductos excretores, entonces el contraste se va a excretar. Y acá es importante porque
aparte de evaluar, por ejemplo, acá el uréter, ¿no? Para ver malformaciones ureterales, disculpen, ureterales, ¿no? Entonces, ¿no? También me va a permitir, por ejemplo, evaluar algunos tumores que tienen tendencia a la cicatrización o a la fibrosis, ¿no? Entonces, aquellos tumores fibróticos, de alguna manera el contraste se va a quedar atrapado ahí y nos va a permitir que tenga, eso se llama lavado tardío, o sea, va a realzar a pesar que las otras zonas están normales, ¿no? Y me va a permitir detectar algunos de estos tipos de tumores, no necesariamente en el riñón, recuerde, podemos encontrar algunos tumores como por ejemplo en el parénquima hepático o algunos otros órganos de la cavidad abdominal. Entonces, esas son las fases contrastadas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos que ubicarnos en el espacio. Recuerden que la mayoría de las imágenes van a ser evaluadas en cortes axiales y esto es un corte axial. Por lo tanto, yo tengo que saber que acá tengo mi hígado que está al lado derecho, el vaso siempre va a estar al lado izquierdo, que las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, ¿no? Van a estar en la región posterior y la pared, ¿no? O los músculos de los rectos anteriores de la pared abdominal anterior van a estar en la región superior, ¿no? Entonces, esto es solamente para ubicarnos. Y la mayoría de las evaluaciones se hacen en planos axiales. Ahora, yo debo tener un logaritmo de estudio. Tengo que saber muy bien, ya sé mis fases contrastadas, ya me ubico en el medio. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué hago para que no se me pase nada? Y yo tengo una evaluación muy adecuada de todas las estructuras porque son muchas las estructuras de la cavidad abdominal. Entonces, vamos a pasar a este logaritmo que tiene 3 pasos, que es uno de los más sencillos que he encontrado, que nos va a permitir al menos la evaluación detallada del 90% de las estructuras de la cavidad abdominal. Entonces, vamos a empezar primero por la evaluación de los órganos sólidos. ¿Cuáles son estos? Hígado, vaso, páncreas, riñones, ¿ya? Luego con las evaluaciones del tracto gastrointestinal, que es el estómago, duodeno, yeyuno, ilion, el aparato, el intestino grueso, ciego, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Y por último, vamos a ver a las estructuras vasculares. Entonces, empecemos con el hígado. Entonces, miren, acá tenemos el hígado, tenemos en un corte axial y acá tenemos en un corte coronal y esta es una fase contrastada arterial tardía porque miren cómo acá el parénquima del vaso todavía está un poco heterogéneo y miren cómo la corteza, ¿no? Solamente es periférica el contraste en el parénquima renal. Entonces, el hígado se encuentra de ubicación superior en la cavidad abdominal y lateral derecha, ¿no? Y lateral derecha, ¿no? Tiene que ser homogénea. Lo ideal de su evaluación es en la fase portal, porque esta es la circulación que va a tener el hígado, ¿no? Y nosotros lo vamos a poder ubicar lateral, ¿no? O sea, o medial al hígado vamos a tener a la cámara gástrica. En este mismo corte vamos a encontrar en esta forma de media luna o boomerang al vaso, ¿no? Al vaso que ya todos sabemos que se tiene que evaluar en una fase venosa completa. Miren en esta otra imagen cómo yo puedo evaluar el vaso. El vaso está en la región lateral izquierda, ¿no? Miren cómo en su parte medial va a contactar con la cámara gástrica, sobre todo en las regiones superiores, y en un corte coronal, miren cómo va a contactar con la parte superior y lateral del riñón izquierdo, ¿no? Una vez más, tiene una forma de media luna o boomerang y recuerden, tiene que ser evaluada en una fase venosa, ¿no? Acá tenemos, ¿no? En una región más posterior, miren al hígado, las partes, ¿no? Las regiones más posteriores del parénquima hepático, que también se tiene que ver de manera homogénea. El páncreas. El páncreas es este órgano que va a estar entre el vaso entre el hígado y el vaso, ¿no? La mejor forma de evaluar es la fase venosa o portal, ¿no? Y el hígado realza todo el parénquima de manera homogénea. Va a estar descansando sobre las estructuras vasculares, sobre todo la confluencia esplenoportal, los vasos esplénicos hacia la porta, ¿no? Va a estar caracterizada por una cola la cual se va
va a estar o va a tener como referencia o límites, ¿no? Entonces, en la parte lateral al vaso, en la parte posterior al parénquima renal, ¿no? Va a estar encima de los vasos esplenoportales, ¿no? Y va a rodear a la confluencia esplenoportal. ¿Ya? Entonces, miren acá, miren en este corte como yo puedo ver el páncreas y miren acá están las arterias, la arteria esplénica, la arteria hepática, miren, ¿no? Entonces, les sirven como una especie de cama para el páncreas y esta tiene que realzar completamente. Las glándulas suprarrenales son estas pequeñas imágenes lineales que tienen forma de Y, ¿no? Una Y, miren acá en un corte axial y en un corte coronal también. Otros le dicen una V invertida, ¿no? Lo voy a localizar sobre todo encima de los polos superiores de ambos riñones, ¿no? Y miren entre el hígado y el polo superior renal derecho o el vaso y el polo superior renal izquierdo. En un corte coronal. En un corte axial, miren, estoy en las regiones más superiores y tengo, ¿no? Igual, miren, acá está iniciando los polos superiores de ambos riñones y miren ahí adyacente yo voy a tener a las glándulas suprarrenales. El riñón van a estar lateral a cada lado de la columna vertebral, ¿no? A cada lado de la columna vertebral, la mejor, ¿no? Puedo evaluarla en 3 fases, la mejor fase es la fase nefrogénica, como es esta de acá, miren, en un corte coronal va a estar limitado en el lado derecho, en la parte superior y lateral con el parénquima hepático, en el riñón izquierdo, en la parte superior y lateral con el parénquima esplénico. ¿Ya? Medial a ellos van a estar prácticamente los músculos psoas y la columna vertebral. La columna vertebral. El estómago y el duodeno. El estómago es una cavidad virtual. Solamente lo voy a ver cuando mi paciente ha tenido o ha tomado líquido. Muchas veces es un poco difícil hacer esto, sobre todo en pacientes que están de emergencia, ¿no? A quienes no los podemos preparar, ¿no? El estómago yo puedo evidenciar esta cavidad, ¿no? Esta bolsa con las paredes que tienen que ser delgadas. Miren, en este corte se va a encontrar entre el hígado y el vaso, ¿no? Y miren acá, si yo lo hago un corte coronal, lo voy a encontrar debajo del lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Esto, recuerden, depende si es que tiene contenido. Muchas veces no es muy fácil de evaluar. No es muy fácil de evaluar. El duodeno, ¿no? Miren acá, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les hice una proyección? No es otra cosa más que la primera parte del tubo digestivo. Y miren acá, si yo hago la U que he dibujado, ¿no? Entonces, acá yo puedo encontrar al duodeno, ¿no? Entonces, la primera porción del duodeno, miren la segunda porción, la tercera porción del duodeno. Miren las paredes del duodeno, como tienen estas proyecciones y estas mucosas que no van a traspasar toda la pared y los va a diferenciar, por ejemplo, del yeyuno y del ilirio. Recuerden, voy a hacer la proyección. Nosotros habíamos dicho que si nosotros dividimos una línea acá, ¿no? Y hacemos esta U, entonces miren cómo yo tomográficamente también puedo ubicar a las asas intestinales. Miren el duodeno, ¿no? En la U, miren todo lo que está encima de esta línea oblicua, el yeyuno y todo lo que está debajo de esa línea, el ilium, ¿no? Y miren ustedes cómo las paredes del yeyuno, ¿no? Me estoy aprovechando de esta imagen para adelantarme, ¿no? Miren cómo tienen prácticamente la mucosa, ¿no? O las paredes que son mucho más tupidas por las válvulas conminentes y miren cómo son las paredes del ilio que son más, más lisas, ¿no? Entonces, igual, si yo estoy en un corte axial, tengo que estar arriba, ¿no? Divido en 2, ¿no? Y entonces hacia arriba yo voy a encontrar, miren, las asas del yeyuno, ¿no? Miren, acá está mi colon transverso, ¿no? Mi colon transverso, ¿no? Entonces, miren, hacia arriba, y si yo hago un corte inferior, miren, yo voy a encontrar hacia abajo el ilio, ¿no? Como está acá que estamos viendo, ¿no? Entonces, miren mis vasos del ilio. ¿Ya? Entonces recuerden, el ilion, ¿no? Hacia abajo y tienen paredes más lisas, ¿no? El colon.
El colon, ¿no? Miren, estas son las paredes del colon, ¿no? Acá en un corte coronal, miren, acá tengo mi colon ascendente, acá tengo mi colon descendente, ¿no? Entonces, el colon igual siempre lo voy a buscar en las regiones periféricas, ¿no? Tienen un patrón en miga de pan porque su contenido es fecal, ¿no? Miren, ¿no? Y el colon igual, ¿no? Entonces yo puedo evaluar, por ejemplo, en ciertos cortes el colon y a ciertos niveles, ¿no? Acá estoy hablando del colon transverso porque estoy prácticamente en un corte superior, ¿no? Miren, estoy viendo prácticamente los tercios superiores de ambos riñones, ¿no? En un corte coronal, yo puedo evaluar inclusive la región geográfica de la unión iliocecal, ¿no? Y miren, asas del ilio, asas, ¿no? La región del ciego, y miren, entre ellas voy a encontrar esta pequeña imagen tubular, que no es otra cosa más que el apéndice cecal. Miren acá otra proyección del colon, miren acá parte de la proyección de la unión ¿no? iliocecal, miren asas ciliares, miren el ciego y miren entre ellas tengo esta pequeña imagen tubular que no es otra cosa más que el apéndice, por eso les dije que una forma de diagnosticar apendicitis aguda, ¿no? Es por tomografía, porque en tomografía yo puedo ver el apéndice sano como el apéndice enfermo, ¿no? Y miren en este corte coronal igual la unión iliocecal, ¿no? Miren el ilio, miren disculpen, el ilio, miren, ¿no? El ciego, ¿no? Y miren entre ellas, acá les estoy señalando, ¿no? Con esta pequeña flechita, el apéndice, ¿ya? El apéndice. Y por último vamos a evaluar cuáles son las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, para esto de acá, las estructuras vasculares principales que yo tengo que ver es la aorta, la vena cava, la porta y los vasos mesentéricos, ¿no? Entonces voy a entrar, voy a salir de acá, ¿no? Para entrar en este pequeño link, recuerden que estas clases ya están subidas en el aula virtual y les recomiendo que ustedes ingresen acá porque es muy didáctico, miren las imágenes que tengo, como les está señalando, ¿no? Tanto por colores, ¿no? Está ahorita un poco lento por el internet, ¿no? Las estructuras que hemos hablado con mayor detalle, ¿no? Entonces, con mayor detalle, ¿no? Entonces acá, a ver, vamos a empezar a evaluar, ¿no? Vamos a empezar a evaluar las estructuras vasculares. Estoy hacia adelante, voy a retroceder, estoy esperando que cargue un poquito. Y miren acá, ¿no? Miren cómo tengo acá la vena cava inferior, miren cómo tengo la vena renal derecha, la vena renal izquierda y cómo acá se dividen en los vasos ilíacos, ¿no? Igual a su costado, miren cómo yo puedo evaluar la aorta, ¿no? La aorta, miren la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, miren toda la aorta como yo la estoy evaluando, ¿no? Y si la sigo a la aorta, miren cómo yo veo que se va bajando en un corte coronal y estoy evaluando los vasos ilíacos, ¿no? Igual puedo evaluar, miren acá, la arteria esplénica y la vena esplénica, ¿no? Que si yo le hago el seguimiento, miren, miren cómo llega hacia el tronco celíaco, ¿no? Entonces yo quiero evaluar el tronco celíaco de más detallado, me vengo acá a un corte axial, ¿no? Subo un poquito más hacia arriba, ¿no? Entonces, miren, subo un poco más hacia arriba y miren acá, ¿no? Entonces miren mi aorta y mi tronco celíaco, ¿no? Miren cómo yo puedo ver que se divide en mi arteria hepática y miren en mi arteria esplénica, ¿no? Y si yo bajo un poquito más, miren, esta es mi arteria mesentérica superior, ¿no? Y esta se va a dividir en las arterias iliocólicas, ¿no? En las iliocólicas que acá ustedes lo van a ver y que si ustedes sí se van en un corte coronal, estas arterias iliocólicas se van a ver de manera más clarita, ¿no? Entonces, miren acá. Acá está, ¿no? Miren, tanto mis arterias o mis venas iliocólicas, que si yo le voy al seguimiento, miren cómo se van hacia las estructuras del colon, ¿no? Hacia las estructuras, ven, estas de acá, ¿ya? Entonces, puedo evaluar, miren, mi arteria porta, que está acá. Se cortó, esperar.
¿Ya? Entonces, miren, mi arteria porta, ¿no? Como yo tengo la porta derecha, la porta izquierda, ¿no? Y por acá, uy, el internet está un poco lento, ¿no? Pero así ustedes van a seguir y van a hacer el seguimiento de las estructuras, ¿no? Prácticamente vasculares y algunas estructuras de los órganos sólidos que yo les he podido mencionar, pero acá lo van a ver con más detalle, ¿no? Entonces, con esto nosotros prácticamente estamos terminando todo lo que son, ¿no? Las evaluaciones de las estructuras tomográficas del abdomen. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Preguntas y dudas, jóvenes? Doctora, una consulta. Sí, dime. Si las clases de simulación van a ser cambiadas, las de teoría con usted, ¿va a ser presencial los días jueves? Sí, claro, porque yo voy a estar ahí los días jueves, ¿no? Va a ser muy difícil porque recuerden que yo termino la clase presencial de un grupo y entro inmediatamente con ustedes. No, no hay chance para que yo me movilice. Ya, ok, doctor, gracias. Ok. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra duda o pregunta? Dime, Camila. Entonces, solo para confirmar, doctora, aún así el segundo grupo, aunque no tenga simulación, tiene que ir a la teoría presencial. Ya, miren, primero voy a confirmar, como vamos a ver el tema de simulación, déjenme ordenar y luego puedo responder esa pregunta. Ya, sí entiendo de un poco la incomodidad, ¿no? Y el hecho, ¿no? Pero déjenme confirmar si se van a mover efectivamente esas clases, a qué fechas van a ser movidas, ¿no? Y recuerden que las clases teóricas nunca se han pospuesto, no las podemos posponer acá, y en este caso yo voy a estar en la universidad, ¿no? Entonces lo ideal es que continuemos con las clases teóricas presenciales, ¿no? Uno, porque es mucho más sencillo con ustedes, me es más fácil no completar, porque de ahí que yo me traslade a algún lugar para hacer la clase práctica, la clase teórica va a ser un poco más complicado. ¿Alguna otra pregunta, sobre todo de la clase, por favor? Listo, si no hay preguntas de la clase, voy a detener la grabación. Omar, voy a hacerte llegar en el transcurso de la semana cuáles son las hojas, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Las guías para hacer los talleres de habilidades, ¿no? Y la teoría que se van a basar o que van a utilizar es justamente en las clases que hemos hecho ahora, ¿no? Sobre todo el link que les he presentado en esta última semana, ¿no? En la semana 9, al final, en la última diapositiva, que ya está subida en el aula virtual, ingresen ahí para que puedan practicar y para que los talleres sean mucho más productivos para ustedes. Entonces, jóvenes, que tengan muy buen fin de semana. Nos estamos viendo la otra semana, ¿no? Mediante Dios. Y hasta acá hemos dado por terminado y finalizada la clase. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Mar. Hasta luego con todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.